podemos ser, sin duda, Nuevo León, un ejemplo a nivel nacional si lo queremos. Pudiéramos convertirnos en el Sudcorea de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar sobre el impacto en la economía del coronavirus y vamos a platicar con el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, que es una de las personas más preparadas en México y con más credenciales para hablar de este tema. Quédense hasta el final, estamos seguros que les va a encantar el video. Ildefonso, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Hoy nos saludamos así de lejitos Sí. en el pecho. Queremos hablar de un tema que a todos nos va a impactar, que sí o sí es la cuestión económica. Rápido, vámonos a las preguntas, ¿no? ¿Estás preocupado por el tema económico? Mira, sin duda que todo el mundo está tremendamente preocupado porque no sabemos hasta dónde la crisis de salud va a poner en una situación difícil a la infraestructura hospitalaria del país. De acuerdo al comportamiento de esta crisis en otros países, ha sido un comportamiento exponencial una vez que inicia el contagio interno. El problema se agrava porque la experiencia que hemos tenido, como seguramente te diste cuenta en un video que di a conocer el día de ayer, después de cualquier tipo de fenómeno natural como un huracán o como un temblor, viene algo muy difícil, que es el freno a la actividad económica. En este caso va a ser peor, porque en un huracán o un temblor afectan a una región, aquí afectan a todo el país. Si ves tú ahora las tomas en los centros comerciales, pequeños o grandes, no importa su tamaño, en colonias como esta, donde está tu casa, que es San Jerónimo, gracias, o en San Pedro, o en Guadalupe, los centros comerciales están solos. La gente solo está saliendo de lo esencial. Entonces imagínate de qué va a vivir la gente que depende día con día de sus pequeñas ventas, de sus servicios, los spas, las peluquerías, los que van y te cortan la barba. O sea, esa gente no puede tener el contacto con el número de clientes que tenía porque se expone. La gran pregunta es, ¿qué tanto tiempo va a durar la crisis? ¿Y por cuánto tiempo van a tener que sufrir sin ingresos? ¿Y cuál va a ser el impacto permanente en su actividad? Algunos no tendrán para pagar las rentas y habría que ver qué mecanismos podemos descubrir para ayudar a esa gente. De hecho, algo que te queríamos preguntar es, ¿qué pasa, cómo impacta una crisis como esta en una economía que tiene un alto grado de informalidad? No, pues es justamente el problema. Ayer leía yo un artículo que abona en la dirección en la que hicimos el video, y es un artículo sobre la India, que es una economía emergente muy grande, claro, casi 8 veces mayor que la mexicana, 9 veces mayor que la mexicana, pero con un alto grado de informalidad. En el caso de México, pues es un gran problema, porque la informalidad no solo hace que tú sales día con día a ganarte en muchos casos el dinero que necesitas para la subsistencia de la familia, sino que además, al estar en la informalidad, es muy difícil que el sistema de apoyos que eventualmente se establezcan te alcance. Entonces, yo te diría, el corazón de la economía está en sus sectores productivos, manufactura de exportación, el sector de alimentos procesados, el sector de servicios formales, y muchos de esos van a requerir apoyos que se pueden diseñar en programas de políticas públicas. Esperemos que los gobiernos en todos sus niveles hagan algo por ese tipo de apoyos a los sectores productivos, a los sectores, digamos, establecidos. Me refiero a los trabajadores en autopartes, en Metals aquí en Monterrey, a los que están en EMEC, en motores. Ellos habría que encontrar un programa gubernamental que diga, tú eres un empleado que productivamente de alta eficiencia, que tienes 4 años trabajando, y de repente se van a caer las ventas de estas autoparteras porque ya cerraron las plantas automotrices. ¿Qué va a pasar por los 3 meses que va a estar sin empleo? Si la empresa lo va a mandar a su casa sin sueldo, claro, ¿quién le va a dar para que pague la hipoteca de Infonavit? ¿Quién le va a dar para que pague el servicio de agua, el servicio de luz? Yo ya tuve una experiencia.
En el 2009 me tocó visitar colonias en Guadalupe y en Apodaca que estaban sufriendo la crisis desde 2008. Había familias que el hombre era un ejemplo de técnico especializado y que al momento de visitarlo en su casa estaban comiendo sándwiches porque les habían cortado el gas, estaban litigando porque les querían quitar la casa por falta de pago de hipoteca. ¿Y todo por qué? Porque la economía a nivel mundial por una crisis financiera se viene abajo y este pobre hombre, sin deberla ni temerla, le ponen un desempleo sin ningún programa al cual pueda recurrir para financiarse temporalmente. Y es importante hacerlo porque él se tiene que reganchar en la economía como ocurrió en el 2009 cuando otra vez la demanda por exportaciones mexicanas volvió a subir. Entonces tú tienes dos universos, el formal y este informal, que es el más difícil de llegar a apoyar en una circunstancia como esta. Hay una gran diferencia entre estos dos sectores precisamente por esto, porque de pronto hay muchísima gente en lo informal, pero no hay manera de llegar a ellos, y estos otros que sí están en la formalidad, a veces los mismos programas, pues hay programas, pero no políticas, por decirlo de alguna forma. Mira, una de las cosas interesantes es que recordarás que uno de los programas que ha sido muy debatido son los programas de estos apoyos sociales del presidente Andrés Manuel. Bueno, pues resulta que ahora esos programas pues están mucho dirigidos a la gente que no está en el sistema formal, ya sea adultos mayores que pasaron a otra etapa productiva, ya sea jóvenes que no estudian y no trabajan y están tratando de apoyar. Bueno, finalmente esos apoyos que han sido debatidos y defendidos por el presidente y criticados por otros, en este momento, pues esos apoyos, qué bueno, porque esos apoyos son gasolina para que esos sectores informales al menos tengan sus pagos, sus beneficios. Aquí lo que hay que asegurarnos, me estaba yo dando cuenta, que muy bien intencionado el gobierno dijo vamos a pagarle 2 meses a los adultos mayores en su pensión para que no tengan que venir en medio de la crisis a cobrar su cheque. El problema es que ya estamos en un problema serio de contagios. Ojalá se pueda facilitar con voluntarios la entrega de esos beneficios y de esa mensualidad a los adultos mayores en sus casas, buscar formas, mecanismos para no exponerlos a concentrarlos en lugares donde se les va a entregar. Pero ese es un ejemplo de un programa ya existente, pues que en estos momentos qué bueno que existe, porque justo llega a la gente que está fuera del sector formal de la economía. ¿Es sostenible ese tipo de mecanismos? O sea, es decir, ¿cómo va a impactar yo si no la quiero, gente no trabaja? No, a ver, recordemos que la crisis, o sea, el impacto que va a generar el coronavirus en la economía es un impacto temporal. El problema y el esfuerzo que tenemos que hacer es que ese impacto temporal no se convierta en una recesión permanente que nos lleve en una espiral de caída como ocurrió en la depresión en los años 20 en Estados Unidos. Recordemos que el desempleo en los 20 en Estados Unidos alcanzó el 25% de la población en edad de trabajar. Ahorita este freno ya paró al 20% de la fuerza laboral norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cuidar en todos los países? Que este choque temporal quede como un choque temporal económico y tengamos mecanismos para poderlo sacar adelante. Si nos equivocamos, se va a convertir en un problema de recesión más seria y de más largo plazo. Entonces, tu pregunta es, ¿podemos sostener estos programas? O sea, ahorita no es el momento de debatir una vez más si los programas sociales del presidente. Lo único que te puedo decir es que ahorita son muy útiles porque llegan a un grupo de gente que de otra manera en estas condiciones de paro de la economía no estarían llegando. Ayer vimos un video, subiste un video que ya tiene más de 100,000 reproducciones. ¿Qué te motivó a hacer ese video? Fundamentalmente te comparto que durante mi semana de aislamiento me preocupaba día con día ver a muchas figuras públicas con un solo mensaje. Y el mensaje era, y no es un mal mensaje, pero tiene implicaciones. El mensaje era, quédate en casa. Y sin duda, las recomendaciones de salud pública son fundamentales. Pero el quédate en casa tiene implicaciones que tenemos que pensar profundamente.
para más de la mitad de los mexicanos, quedarse en casa es un lujo que no se pueden dar. Y es uno de los mensajes que di ayer. Y no se lo pueden dar porque es gente que sale a ganarse el día de lo que van a vivir. Por lo tanto, tenemos aquellos que tenemos una situación privilegiada, hacer un esfuerzo en el ámbito que nos corresponda para que justamente más gente pueda darse la posibilidad de quedarse en casa y de disminuir su contacto social. Pero la única manera es que si todos ayudamos en ese proceso. Daba yo ejemplos ayer que muchos amigos me están hablando y me diciendo, justo es lo que estábamos pensando y lo estamos haciendo. Desde gente que es miembro de clubes de golf, no es mi caso, vivo en un sector donde no tenemos club de golf, pero gente que está pensando en de qué van a vivir los caddies en su club campestre, qué va a pasar con la persona que te corta el cabello, qué va a pasar con la persona que te entrena en el gimnasio, qué va a pasar con la persona que te hace limpieza de los coches, o sea, si todos nos sustraemos, esa gente de la noche a la mañana corta su flujo de ingresos. Y tenemos que pensar en ese universo. Ahora, claro, el tronco de la economía tenemos que mantenerlo y es fundamental. Y el tronco está en los sectores productivos formales. Pero no solo hay que preocuparse de ellos a través de programas públicos y a través de esfuerzos coordinados con el sector empresarial, sino que hay que preocuparse también de toda esta gente que no alcanzarías con ningún tipo de programa, ¿no? Y al fin del día, esta reflexión también va con el hecho de que el quédate en casa es importante, pero lo más importante es una estrategia activa de pruebas de salud para poder dirigirnos a la población afectada y poder aislarla de la población libre de afectación. En el mundo ya vimos modelos distintos porque afortunadamente somos el país que va en el cuarto lugar de esta fila o en el cuarto lugar de esta fila. Primero los chinos, después los coreanos y los japoneses y después los europeos. Y ahí vemos en cada caso modelos distintos. Nosotros vamos como en la cuarta generación de países que están entrando en la crisis. El modelo más exitoso hasta ahora ha sido el modelo coreano y el modelo japonés. ¿Por qué? Porque sin haber hecho determinaciones dacronianas de cierre, lograron, draconianas de cierre, lograron a través de las pruebas y a través de la tecnología de monitoreo, de reconocimiento facial, etcétera, identificar rápidamente los afectados, sus contactos, dónde se bajaron, dónde se subieron, y lograron confinar a la gente con probabilidades. Aplicaron una cantidad inmensa, 40 veces más de la que han aplicado de los americanos en un país infinitamente más pequeño que Estados Unidos en población. Claro. Y lograron darle la vuelta a la curva en cuestión de días. Sin tener que cerrar completamente. No, y sin haber saturado su sistema de salud, que es lo más peligroso. Claro. El modelo europeo es un modelo que, habiendo llegado tarde a la toma de decisiones y sin haber tenido la capacidad de pruebas necesarias, el modelo europeo, cuando se da cuenta del problema, ahí sí tiene que tomar esas decisiones draconianas, y ahí sí me salió bien, y pudo cerrar, pero de una manera con un costo muy fuerte, claro, pero conscientes de que ese costo altísimo puede reducir el número de semanas en que la economía entra en paro. Mientras que el tercer modelo que está utilizando, ya realmente es el cuarto, porque el primer modelo fue China, el cuarto modelo que está utilizando Estados Unidos, y de alguna manera creo que estamos muy, muy en la misma situación México, es un modelo como mixto, donde son recomendaciones, y ahora algunos estados están tomando restricciones más severas que otros, pero somos un solo país con movimientos internos no restringidos. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que hacer es, todos tenemos que coordinarnos en el tipo de plan estratégico. Y una de las cosas que más nos debe preocupar es que tenemos que aumentar el número de capacidad de pruebas. Alguien dijo el otro día, si no tenemos capacidad para hacer pruebas, en Corea la estaban haciendo en 10 minutos. Llegaba una persona en coche, se hacía la prueba y el coche se iba.
la gente con equipo especializado. Claro, México no estaba preparado para eso y tenemos que prepararnos. Ahora, al fin del día, esa capacidad de hacer pruebas te ayuda, es como en un incendio. O sea, vas a usar el agua y la arena en los lugares donde está la expansión del fuego y donde estás controlando la expansión. Si no tienes pruebas, sería como querer apagar un fuego a ciegas. Claro. Entonces, ese es el gran problema. A veces Y las tres formas tienen implicaciones distintas de cuál va a ser el impacto en la economía. Ese impacto, que es lo que platicábamos ahorita, ¿qué estamos haciendo en México? ¿O qué deberíamos de estar haciendo en México ya? Porque esto ya no es un tema, ya es una oleada, ya es una ola que ya vemos caer. Claro, pero a ver, una de las cosas que yo dejé muy claro en mi video es que yo no soy un experto en salud pública, sí, pero lo que sí me queda muy claro es que las decisiones de salud pública de un país de este tamaño, encabezadas por el gobierno, deberían de estar acuerpadas por los grandes expertos de salud pública en México. México es un país con un gran reconocimiento internacional por sus científicos y profesionales en materia de salud. Ha habido grandes hombres reconocidos a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, con grandes contribuciones al control de epidemias y enfermedades y creación de valor, implementación de vacunas de una manera efectiva. Entonces, lo único que no nos podemos dar el lujo es de desperdiciar la experiencia y el talento. Yo te puedo platicar de cómo nos debemos de preparar para contener el efecto económico de la crisis del coronavirus. O sea, yo no soy quien para dar opiniones en el sistema de salud pública. Te comparto lo que he leído de la experiencia global y de los 3 modelos que se han adoptado y cuál de esos modelos es mejor para la economía. Sin duda el modelo de Corea del Sur es el mejor para la economía, porque lograron hacer una contención en semanas y no tuvieron que hacer cierres draconianos de la economía. El modelo europeo ya tiene costos económicos, pero al menos limita el tiempo en el que esos efectos se van a dar. Lo que me preocupa del modelo estadounidense y que de alguna manera se refleja en lo que está pasando en México es que es un modelo híbrido que puede ser que prolongue el periodo de la crisis. Si no tomamos entonces las decisiones ahorita, o vamos a decirlo así, ¿qué tal si el gobierno no las toma? ¿Tendríamos que tomar nosotros las decisiones? Yo creo que la sociedad civil está siempre un pie adelante de las decisiones gubernamentales. Okay. En menos de 24 horas ya vimos salir al gobernador del Estado de México, al gobernador de Nuevo León, ya hemos visto 5 o 10 gobernadores salir. El problema es que no estamos viendo una coordinación nacional. Okay. No estamos viendo lineamientos. Claro, la determinación de la Secretaría de Salud de que ya estamos en la etapa 2 pues nos lleva a un nuevo tipo de acciones. Pero ya mucho de eso estaba ocurriendo por decisión de la sociedad. Por ejemplo, los cierres de centros comerciales. Pues aquí no se había detectado y ya los centros comerciales estaban vacíos. Claro. Sí, la sociedad va adelante. El tema es, yo lo que te diría es, a estas alturas del partido, lo que más urge es poder estandarizar equipo para pruebas. O sea, para poder saber dónde están y poder tener una capacidad de monitorear la expansión del contagio. Ya que empieza, al principio te recordarás que decían, llevamos tantos casos y están asociados con quien vino de España, con quien vino de Asia, con quien vino de Inglaterra, con quien vino de Alemania. El problema es que ya empieza el contagio interno. Ya es el que vino de Inglaterra contagió al individuo Juan Pérez y Juan Pérez contagió a Pedro Gómez y Pedro Gómez contagió. Y si no tenemos manera de hacer un seguimiento del movimiento de estos polos de contagio, entonces nos van a estar saliendo y como se está viendo, se multiplica de una manera muy rápida. Y el problema, efectivamente, el 80% de la población que sea contagiada no va a necesitar ni siquiera entrar a un hospital, porque los sistemas
inmunes nos protegen, vamos a estar enfermos 5 días. El problema es que en este país hay una gran cantidad de mexicanos con diabetes y que tienen 45 años, Claro, no 80. claro. Y hay una gran cantidad de mexicanos con hipertensión, hay una gran cantidad de mexicanos con afectaciones de salud que los hacen vulnerables a estos problemas. Y lo que no quieres es, eventualmente todo mundo en el tiempo va a procesar este virus, es la única manera que se procesa. El tema no es que si lo vamos a procesar o no lo vamos a procesar, sí, el tema es el periodo de tiempo en el cual se concentran sus afectaciones. Si la pandemia se suelta sin control, vas a saturar la capacidad hospitalaria, que es lo que pasó en Italia. Claro, Italia tiene una población fundamentalmente de adultos mayores, y por eso es que el impacto fue tan repentino y tan devastador. En el caso de México, más del 50% de los mexicanos tienen menos de 27 años de edad, y eso es un factor que nos ayuda al suponer que esa población es población saludable. Sin embargo, yo diría que hay una buena parte de la población entre 45 y 60 que trae temas de vulnerabilidad de salud que tienen que manejar esto con muchísimo cuidado. Entonces, eso nos ampliaría que todos pensamos en el 65 y más, pero en realidad debajo del 65 por las condiciones que mencionas. El tema es qué tan vulnerable eres en la salud. Y puedes ser vulnerable por edad o puedes ser vulnerable por afectaciones. Claro. Ahora, dentro de todo esto, Raúl, hay cosas que seguramente a tu audiencia les van a interesar muchísimo. Parte de las ventajas del aislamiento es que te da una posibilidad de leer muchas cosas, algunas que no aumentan para nada tu nivel de conocimiento y otras que realmente sí tienen un profundo impacto. La revista Político de Washington hizo una encuesta a 50 grandes mentes futurólogos sobre cuál va a ser el impacto de largo plazo de esta crisis, el impacto permanente para la civilización. Te quedará claro de que todas las crisis de la naturaleza que sean te dejan un impacto. Por ejemplo, el 9/11, el 9/11 de las Torres Gemelas. La generación que nos tocó vivir eso, vimos cómo se transformó y se creó una nueva secretaría en Estados Unidos que conjuntó aduanas, migración, seguridad interna, para controlar todo el tema de terrorismo y cruce de fronteras. Claro. Y nos modificó mecanismos de seguridad para entrar y nos modificó la manera como nos tenemos que comunicar para el comercio internacional. Esta crisis va a presentar también oportunidades para poder reconstruirnos hacia adelante en todos los campos. Uno de ellos, y creo que es uno de los temas que tocaste o estás por tocar en tus programas de esta epidemia, que es el impacto del homeschooling, Claro. de la educación en casa o del trabajo en casa. ¿Qué es lo que pasó? Sí, tecnológicamente teníamos ya mucha posibilidad de hacer cosas en línea, pero la crisis nos obligó a irnos al 100% de educación en línea y al 100% de trabajo en casa. ¿Qué es lo que nos da esta oportunidad? Ver dónde están las fallas del proceso, qué cosas no teníamos listas. Y en países como México, la educación en línea, pues sí, va a favorecer a quienes tienen la capacidad de tener una computadora y que su escuela tenga la infraestructura. Claro. Pero eso va a abrir el rezago entre la educación privada y la educación pública. Claro. ¿Qué va a pasar? Inclusive dentro de colegios privados. Hoy estamos dándonos cuenta en Monterrey que unos colegios estaban mucho más preparados que otros en su planta magisterial para llevar ordenadamente la educación en línea. Y no se diga de los papás. Yo tengo sobrinos que tienen niños pequeñitos y que se están volviendo locos porque no saben cómo guiar al niño a los 7 años, a los 6, que está en su casa y que está acostumbrado que en su casa se juega y en la escuela se trabaja, y entonces sentarlo en la computadora para que haga su educación en casa es una tarea titánica para las mamás, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera lo mismo va a pasar con los adultos porque estabas acostumbrado a estar en la casa y no era para trabajar. De hecho, yo tengo amigos que tienen... Nada más que tú, Raúl, de
de 35 años Gracias. tendrás evidentemente la madurez para saber que tienes que definir tus horarios, Claro. estés donde estés, y un niño de 7 está más difícil. Sí, sí, totalmente. Pero lo importante de esto es que si no estamos tomando nota de qué tenemos que hacer hacia adelante, coronavirus o no, para tratar de transformar las tecnologías disponibles y los recursos que tenemos para dar un salto cuántico en la capacidad de educación en línea y de trabajo en línea, pues es una gran oportunidad para transformar todo. Y no solo en ese terreno, en todos los terrenos. O sea, platicábamos hace ratito del surveillance, de lo que es el monitoreo de la gente en público. Es una invasión a la privacidad, pero los coreanos lo utilizaron para ayudarse a sí mismos. O sea, imagínate, observaron a una persona cuando se subió a un camión, se bajó de él. Quién sabe si hasta lo observaron cuando fue a visitar a la segunda novia que tiene y salió de la casa de la segunda novia y fue con... O sea, hasta se metieron en la privacidad de la gente. Ese va a ser un debate grandísimo porque los gobiernos van a estar tentados a utilizar el monitoreo de tu vida casi privada para utilizarlo como información para el bien público. Y ese va a ser un gran debate para el mundo en el siglo XXI. Sí. La tecnología tiene que ser, o sea, lo que comentabas ahorita, las crisis traen consigo una gran oportunidad de cambio y la tecnología va a jugar un rol determinante. El tema del Big Data, ahorita lo que comentabas de los monitoreos, inclusive tu vida en línea es rastreable en muchas cosas. Claro. Y de alguna forma tampoco hay que estigmatizarlo y decir que es algo malo. Lo que quizá habría que evolucionar son los mecanismos de control para que haya acceso o no al detalle de ciertas cosas, pero lo que no podemos negar es que tener información general de la población, porque a lo mejor no nos importa, como decía una revista por ahí, que si no eres famoso a nadie le importa, ¿no? Pero a la mayoría no nos importa qué haces en el detalle, pero al gobierno sí le importa qué haces. No, pero el problema no es ese, el problema es la manipulación. Claro. Es la manipulación y los regímenes totalitarios tienen una debilidad especial por usar esas tecnologías justamente para manipular la psicología social. Claro. Ahora, en esto, digo, la verdad es que en esta crisis los surcoreanos se metieron hasta, si te detecté que tenías el virus, te obligo a dejarme entrar a tu página social y publicar, a ver, todos aquellos, fulanito ya tiene esto, todos aquellos que hayan estado en contacto con él, vengan para acá. Claro. ¿Tienes algo algo más que quisieras compartirnos? ¿Hay algo que se nos esté pasando que queramos, que tenga que escuchar la gente? No, de hecho por eso hice el video que hice ayer, pero ese fue simplemente un paso inicial con ideas muy básicas sobre lo que todo mundo, cada quien podemos contribuir, pero creo yo que esto requiere los liderazgos en todas las áreas, en el sector privado, en los organismos no gubernamentales. Creo yo que este aislamiento social y quédate en casa, como que de repente nos paralizó y debemos de estar conscientes que el aislamiento, el quedarse en casa, no nos corta las alas porque afortunadamente tenemos la tecnología y la comunicación para poder estar interactuando y poder tratar de avanzar soluciones, propuestas y de participar y de poder colaborar. Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Y lo ves porque una cosa es si eres funcionario y estás forzado a tener una posición pública, también a veces encuentras una dispersión de calidades y de propuestas, ¿no? Desde aquellas que se ve que están muy bien pensadas y que son opiniones muy valiosas, hasta aquellas que, francamente, algunas que he leído me parecen disparates. Y no me preguntes cuáles. No, vamos a dejar eso para el off the record. Ildefonso, muchísimas gracias, otra vez así de lejos, gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Para nosotros, cuando pensamos en el tema, pensamos en ti. Gracias por compartirnos un poquito o mucho de tu conocimiento. Sabemos que es un tema que a veces es un poco, la economía, hablar de la economía es un poco amplio o ambiguo, pero yo creo que yo me llevaría de esta charla que todos tenemos que ponernos las pilas en hacer lo propio.
así como decías, desde los empresarios, si eres parte, si hay gente del gobierno que nos esté viendo, todos tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad y hacer todo lo posible para que el impacto que esto va a generar en nuestras vidas sea positivo, por un lado, con las oportunidades de las crisis, y por otro lado, que la parte negativa que sí o sí nos va a pegar en la cuestión económica sea lo menos posible. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, denle like a la página, compartan el video. Estamos bien seguros que hay gente que tiene que escuchar esto. No todos los días podemos platicar con un secretario de Estado. Ex secretario de Estado, yo lo digo como los presidentes. No, también los presidentes son ex. En Estados Unidos es cuando el cargo se va contigo toda la vida, pero en México no. Aquí ya no hay ni pensiones. Bueno, gracias de nuevo. Por favor, denle like a la página, síganos en Facebook, búsquenos en YouTube, aquí les dejamos los links. Bueno, otra vez, Ildefonso, muchísimas gracias. Así de lejos, qué pena esto de que no... No, pronto... no pena, así se saludan en Japón. Así se saludan. Vamos a hacerlo así. Tú estás más namaste, pero yo estoy más... Namaste. Bueno, gracias amigos. Digamos las cosas como son y hablemos sin filtros. Gracias.